Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a nuestra clase número 8 de Hebreos. Hoy estaremos viendo Hebreos 2, del versículos 10 al 18. Les voy a compartir mi pantalla para que empecemos nuestra lectura. Solo voy a leer hasta el versículo 12, pero vamos a estudiar hasta el versículo 18. Esta tarde, Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Todos hemos pensado en Jesús como nuestro Salvador, porque lo es, pero ¿alguna vez han pensado en Jesús como nuestro capitán, nuestro hermano mayor o como nuestro sumo sacerdote? Hoy estaremos viendo cómo por medio de la encarnación, Cristo se identificó con nosotros como nuestro capitán, nuestro hermano mayor y nuestro sumo sacerdote. La semana pasada vimos cómo el predicador de Hebreos nos dijo que Dios creó al hombre con un propósito glorioso. Y para hacerlo, citó el Salmo capítulo 8. Nos dice que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles y lo creó para reinar sobre esa tierra. Pero vimos que el hombre no pudo sujetar todas las cosas debajo de sus pies por causa del pecado. Pero vimos que Jesús vino a cumplir el Salmo 8 como hombre. El Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, vino como hombre, como el hombre Dios, a cumplir el propósito original de Dios para el hombre y reinar en la tierra. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y vimos la semana pasada que fue hecho un poco menor que los ángeles por un poco de tiempo. A Jesús, coronado de gloria y de honra, dice Hebreos 2:9, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús probó la santa ira de Dios para que nosotros probemos la benignidad de Dios en el Evangelio. Y nuestro pasaje de hoy continúa explicando por qué Jesús sufrió cuando vino a este mundo y se hizo un poco menor que los ángeles. El punto número uno que quiero tocar esta tarde es Jesús, nuestro capitán. Jesús, nuestro capitán. Le voy a compartir la pantalla otra vez para que veamos el versículo 10. Hebreos 2, versículo 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las causas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y quiero que noten que Jesús es llamado el autor de nuestra salvación. Y en el griego, autor, la palabra para autor aquí también se puede traducir como capitán. Entonces, por aflicciones al capitán de la salvación de ellos. Es decir, el predicador de Hebreos está llamando a Jesús el gran capitán de nuestra salvación.
y nos dice que era necesario que nuestro capitán, nuestro representante, sufriera en nuestro lugar. Primero veamos quién fue quien decidió que Jesús viniera a morir en la cruz. Y el texto en Hebreos 2, versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor o capitán de la salvación de ellos. Y esta persona de la que habla el versículo 10, que decidió que Jesús redimiera a los creyentes por medio de su muerte, aquel por cuya causa todas las cosas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, no puede ser nadie más que Dios el Padre. Es Dios el Padre quien es, por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. En otras palabras, fue Dios el Padre quien decidió, quien miró que era apropiado, quien miró que era conveniente que Jesús, siendo el capitán de nuestra salvación, muriera en la cruz. Y para los incrédulos, este plan de Dios de salvar al mundo por medio de Jesús y su encarnación, al venir como hombre, como un judío, y morir la muerte más horrenda en el mundo antiguo, es una locura. Pero para los creyentes, este mensaje, como hemos visto, es el poder de Dios. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Muchos han llamado al evangelio un abuso cósmico de parte de Dios el Padre. Muchos han dicho que Dios jamás escogería un plan tan sangriento. Muchos han dicho que este mensaje es horrible, pero para el creyente estas son buenas noticias. Esta es la gran salvación de la cual habla el predicador de Hebreos. Para nosotros es el poder y la gloria de Dios en el Evangelio. Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Dios el Padre decidió que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, que habiendo de salvar a muchos creyentes, a muchos hijos, perfeccionase por aflicciones al autor o capitán de salvación de ellos. Ahora tenemos que preguntarnos qué significa que Jesús necesitaba ser perfeccionado como nuestro capitán. Que Jesús no es ya perfecto. Y la respuesta es claro que es perfecto. Pero cuando Jesús nació como hombre de una virgen, él necesitaba ser capacitado en su naturaleza humana para ser nuestro representante. Y para esto Jesús como hombre necesitaba ser obediente a Dios hasta la muerte. Necesitaba ser obediente a Dios, el Padre, hasta el punto de su muerte, como nuestro capitán. Hebreos 5, lo voy a compartir aquí en pantalla. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, también podemos decir, habiendo sido capacitado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, vemos que Jesús es llamado el gran capitán de nuestra fe cristiana. Ahora, ese es el punto número uno. Ahora veremos el punto número dos. Jesús, nuestro hermano mayor. Y quiero que miren el versículo 11, Hebreos 2, versículo 11.
Ya vimos que Jesús es el gran capitán de la vida cristiana, nuestro representante, el que entró primero por nosotros, a quien Dios el Padre decidió que debía de morir en la cruz para llevar a muchos hijos a la gloria. Y la forma que capacitó a Jesús como hombre para hacer esto es por medio de su padecimiento, por medio del sufrimiento, por medio de su muerte en la cruz. Ahora noten el versículo 11 y el punto número 2 que empieza aquí es Jesús, nuestro hermano mayor. Y miren el versículo 11. Porque el que santifica, Jesús es el que santifica, el que nos aparta para Dios, el que nos hace aceptables a Dios, y los que son santificados, los que son apartados para Dios, los creyentes, ¿cómo son apartados para Dios? Por medio de Cristo, quien sufrió y gustó la muerte por los suyos. Estos son santificados, apartados para Dios, imputados toda la justicia de Cristo cuando creen por fe, justificados por la fe. Dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Le voy a leer la Biblia de las Américas, Hebreos 2:11, de una versión llamada la Biblia de las Américas, dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por la obra de Cristo en la cruz, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Una vez más, ¿alguna vez habías pensado en Jesús no solo como tu Salvador, sino también como tu hermano mayor? Jesús aquí es descrito como nuestro hermano mayor, porque cuando nos santificó, nos hizo parte de la familia de Dios, nos apartó para Dios y ahora somos del mismo Padre. Hebreos 2 versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, de un mismo Padre, de Dios el Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, quiero que se imaginen a los hebreos que recibieron esta carta, y si recordamos, ellos estaban tentados a negar a Jesús, pero leen esta carta y el predicador de Hebreos les recuerda que Jesús no se avergüenza de ellos y no se avergüenza de aún llamarles sus hermanos delante de Dios el Padre. Y eso tuvo que haber animado a los hebreos que Jesús es el capitán de su fe y que él no se avergonzaba de ellos como su hermano mayor. Y a través de la Biblia vemos de referencias de Jesús como nuestro hermano mayor. En Romanos 8:29, por ejemplo, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios por toda la eternidad es que Jesús fuera nuestro hermano mayor. En Marcos 3:33, Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y el versículo 34 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Jesús llamó a los creyentes su familia. En Mateo 12:50 Jesús dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Ahora otra vez voy a compartir la pantalla para que veamos el texto. Hebreos 2. Quiero que miren el versículo 11 otra vez. Porque el que santifica Jesús y los que son santificados, los creyentes, de uno son todos. Todos pertenecemos a la familia de Dios por la obra de Jesús. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. En el versículo 12, aquí el predicador está citando el Salmo 22 y la mayoría de los cristianos están familiarizados con el Salmo 22, porque el Salmo 22 comienza con las palabras de Jesús en la cruz que son conocidas por los cristianos a través de la historia. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces todos relacionan el Salmo 22 con Jesús en el momento de su crucifixión. Pero la parte final del Salmo no todos la conocen. Y la parte final del Salmo es la que está citando el predicador de Hebreos. La parte inicial del Salmo comienza hablando de la muerte de Cristo, pero la parte final del Salmo, cuando dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, está hablando de la resurrección de Cristo. Entonces, el mismo salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando de Cristo en la cruz proféticamente, de su crucifixión. Y cuando Cristo resucita, también aparece en ese Salmo 22. Y es lo que está citando aquí el predicador de Hebreos. Y nos dice que una vez resucitado, el Cristo, lo primero que quiere hacer es anunciar o predicarle a sus hermanos, predicarnos a nosotros los creyentes el nombre o la gloria de Dios. Y lo dice, en medio de la congregación te alabaré. La Biblia de las Américas, el versículo 12 dice, recuerden que es Jesús, versículo es aplicado a Jesús. La Biblia de las Américas dice el versículo 12, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Jesús quiere predicarle el evangelio a los creyentes. Lo primero que quiere hacer es predicarle a los creyentes, a sus hermanos, a los creyentes, y después cantar himnos juntos con la congregación, juntos con la iglesia, con el pueblo de Dios. Ahora, imagínate a Jesús liderando un servicio de oración. Imagínate a Jesús predicándote un domingo en la iglesia en el día del Señor. Imagínate a Jesús abriendo el Antiguo Testamento y enseñándonos las profundidades de la palabra y cómo se relacionan con el Evangelio. Imagínate al escuchar el sermón de Jesús, estar como los discípulos en el camino de Maús, con nuestros corazones ardiendo por dentro. Y después imagínate a Jesús dirigiendo el coro de nuestra iglesia. ¿Alguna vez te habías imaginado a Jesús cantando himnos? ¿Sabías que lo primero que el Cristo resucitado quiere hacer es cantar el Evangelio? La Biblia nos da muchas referencias, o varias referencias, perdón, de Jesús cantando antes y después de su resurrección. Por ejemplo, antes de su muerte, en Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús cantaba. Y después de su resurrección vemos a Cristo cantando. ¿Dónde? Lo vemos cantando en nuestro pasaje, que es un salmo profético de su resurrección. Y el versículo 12 dice, Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre.
Le predicaré, en otras palabras, a los creyentes, a mis hermanos, tu nombre, tu gloria, tus atributos, y todos resumidos en la cruz del Calvario. Y después dice, en medio de la congregación te alabaré. Una vez más, la Biblia de las Américas dice, la parte final, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Ves lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Ves cómo te ha adoptado la familia de Dios? ¿Ves la gracia de Dios en que Cristo no se avergüenza de llamarte su hermano? ¿Ves el gozo del evangelio en que Cristo aún quiere cantar contigo? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en Jesús como tu hermano mayor? ¿Cuándo fue la última vez que te gozaste de cantar el evangelio de Jesús? Hebreos 2:12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y luego quiero que noten el versículo 13. Dice, y otra vez yo confiaré en él. Esto es otra cita que se aplica a Jesús y viene de Isaías, capítulo 8. Y básicamente en el contexto original, el profeta Isaías dice que en medio de la incredulidad de su pueblo, Isaías iba a confiar en Dios. Y aquí este pasaje de yo confiaré en él se aplica no a Isaías, sino a Jesús en su humanidad. En otras palabras, recuerden que estamos hablando de Jesús cuando vino como hombre, como el hombre Dios. Y cuando vino como el hombre Dios, él tuvo que aprender a confiar en Dios para poder ser el capitán de nuestra salvación. Y los hebreos que recibieron esta carta también debían de aprender a confiar en Dios, como su hermano mayor lo hizo. Y ahora nosotros debemos de imitar a nuestro capitán y también aprender a confiar en Dios como Jesús lo hizo. Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esta cita también es de Isaías. Y en el contexto, los hijos que tuvo Isaías representaban la fidelidad de Dios. Pero aquí una vez más, el versículo 13, parte final, cuando habla de los hijos, se refiere a los creyentes, cuando es aplicado a Jesús. En otras palabras, todos los creyentes, todos aquellos que han confiado en el Evangelio y que ahora tienen vidas transformadas, todos aquellos que ahora han recibido un corazón de carne, que han recibido el Espíritu de Dios cuando fueron justificados por la fe, todos aquellos hijos de Dios son la señal de la fidelidad de Dios en el Evangelio. Versículo 13, Hebreos 2:13. Yo confiaré en él y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. En el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó del mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por
temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Decía Martín Lutero, cuando el diablo te recuerde que eres un pecador, recuérdale que es cierto, pero que es por eso que Cristo murió por tus pecados. Una vez más, cuando el diablo te recuerde que eres un pecador y te acuse, recuérdale que es cierto, pero que es por esa razón que Cristo vino a morir. Ahora en Hebreos 2, versículo 14, es precisamente lo que nos quiere comunicar el predicador. Aquí cuando dice, por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, que este término carne y sangre se refiere a la condición humana, por cuanto los creyentes estamos en la condición humana de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Jesús vino como hombre, participó de la condición humana. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Y para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él como nuestro capitán, como nuestro hermano mayor, vino a destruir la intimidación de Satanás sobre nosotros. El diablo nos tenía bajo amarga servidumbre, como los israelitas en el desierto. Los creyentes antes de Cristo éramos esclavos del diablo y de nuestro pecado. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Al vivir bajo la esclavitud del diablo, solo nos traía pena y muerte. Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y en esa condición pecaminosa solo nos esperaba la muerte física y también la muerte eterna en el lago de fuego. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y el diablo nos atormentaba con el temor de que un día íbamos a morir desde que Adán pecó. Y nos acusaba por nuestro pecado. Pero nuestro hermano mayor, Jesús, el capitán de nuestra fe, entró a su creación, participó como nosotros en carne y sangre, vino como hombre a destruir al que nos acusaba y todo su imperio. Y Jesús lo hizo por medio de clavar todas las acusaciones en contra de nosotros en la cruz. Como dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando, haciendo inválida el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesús clavó todas las acusaciones, todas las leyes de Dios que quebramos, todos nuestros pecados los clavó en la cruz.
y así abolió, le quitó el poder legal al diablo que nos intimidaba recordándonos que un día íbamos a morir por nuestro pecado, que un día estaríamos separados de Dios por la eternidad. Como decía Lutero, cuando el diablo te recuerde que eres un pecador, recuérdale que es cierto, pero que por eso Cristo murió por tus pecados. La palabra griega para destruir es cartageo, que significa abolir, anular o dejar sin poder legal. En su muerte por sus hermanos, Jesús catargueó al diablo. Jesús abolió, destruyó, anuló el poder legal del diablo sobre nosotros y sobre su amarga esclavitud. Y aunque Satanás aún intenta acusarnos, no tiene poder legal para hacerlo. Por eso Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay nadie que pueda traer una acusación contra los escogidos de Dios. Y a pesar de que el creyente muere físicamente, él no experimenta la muerte segunda, que se conoce como el infierno. Y a pesar de que muere físicamente, él está seguro de que un día resucitará en un cuerpo físico. Él está seguro que en el momento que muere, él está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Que en el momento que muere, él está en el paraíso, para que no tengamos que vivir en temor más. Hebreos 2, otra vez lo voy a compartir en la pantalla. Hebreos 2, versículo 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hay un canto que cantábamos en una iglesia cuando yo era niño, que decía el canto, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos nuestro padre Abraham. Y luego decía el canto, yo soy uno de ellos. Ahora, cuando yo era un niño, yo no entendía cómo Abraham era el padre de los creyentes. Si recuerdan en los evangelios, los fariseos clamaban ser hijos de Abraham, pero Jesús les dijo que eran más bien hijos del diablo por las malas obras que hacían. Pero dijo que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían y reconocerían que Jesús es el Hijo de Dios. Y la razón por la cual la Biblia nos relaciona con Abraham es porque la promesa de Dios vino a Abraham de que de su simiente vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y es en ese sentido que Abraham es nuestro Padre espiritual. Y por eso el canto de la escuela dominical en algunas iglesias que dice, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Y luego dice, yo soy uno de ellos. Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, socorrió a los creyentes. Ya vimos que Jesús es nuestro
capitán. Ya vemos que Jesús es nuestro hermano mayor. Y finalmente veremos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. El punto número 3 es Jesús nuestro sumo sacerdote. Y en Hebreos, los últimos versículos del capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otra razón por la cual Jesús vino como hombre a la tierra fue para identificarse con nosotros y así poder ser misericordioso hacia nosotros como nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús puede identificarse con sus hermanos, con nosotros, porque fue tentado en todo como hombre, pero a diferencia de nosotros, él nunca pecó y fue fiel hasta la muerte. Pero a pesar de que Jesús no pecó, él sabe lo que significa ser tentado y conoce nuestra debilidad. Y esto de que fue tentado en todo, pero fue fiel a Dios hasta la muerte, es importante para nuestro contexto, porque algunos de los hebreos de nuestra carta parecen haber titubeado en su fe cristiana, y al escuchar que tenían un capitán como Jesús, el gran capitán de la vida cristiana, al escuchar que Jesús es su hermano mayor que no se avergüenza de ellos, al escuchar que Jesús mismo les llama a su hermano, les llama hermanos, al escuchar que Él anuló el poder del diablo sobre la cruz, al escuchar que han sido santificados por medio del Evangelio, y al escuchar que Jesús también es nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel a Dios. Y escuchar que Él ha hecho expiación por nuestros pecados y que podemos acercarnos a Él. Tuvo que haber traído gran ánimo a estos creyentes. Hebreos 2:17 dice, por lo cual, voy a compartir rápido mi pantalla, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o para propiciar los pecados del pueblo, para quitar los pecados del pueblo de Dios. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y al igual que Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara, Él ora por ti de día en día para que tu fe no falle. Decía un predicador de los antiguos, ¿qué harías si pudieras escuchar la voz de Cristo en este momento orando por ti? Si estuvieras tan cerca que pudieras escuchar su voz orando por ti delante del Padre. Y luego el predicador antiguo dijo que la distancia no hace diferencia. Él sí está orando por ti en este momento. Y donde quiera que te encuentres en tu vida cristiana,
cuando seas tentado por el sufrimiento, cuando seas tentado a desviarte, cuando seas tentado a renunciar, cuando seas tentado por el pecado, recuerda Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Corre a él es poderoso para socorrerte cuando eres tentado. Él es nuestro capitán, él es nuestro hermano mayor, él es nuestro sumo sacerdote. Esta ha sido nuestra clase de hoy, iglesia. La próxima semana regresaremos a hacer énfasis en los últimos 2 versículos y vamos a ver más a detalle qué significa que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Con esto dicho, que Dios le bendiga.